Listo, ya. Ahora sí. A mí desde hace rato me dice que estamos en vivo. ¿Y ya lo puedes ver en la página? Sí. Ok. Bien. Estamos haciendo una prueba para compartir. Estamos en vivo. Puedo verte. Ya le diste a compartir el enlace. Buenas noches. La noche de hoy vamos a conversar sobre cómo fomentar conductas sanas en la adolescencia y la importancia de estas conductas para prevenir algunos riesgos, además de algunas estrategias que pueden favorecer también al adolescente y el vínculo familiar. Vamos a estar en esta noche, Winnie Ríos y yo, Lai Portillo, hablando sobre las conductas sanas en la adolescencia. Entonces, vamos a esperar un ratito porque vamos a comenzar a compartir y iniciamos. ¿Ya pudiste compartir, Winnie? Estoy compartiendo. ¿Cómo fomentar conductas sanas en la adolescencia? Ese es el tema de esta noche. Una charla para padres, para profesionales y personas que estén interesadas en conocer sobre la adolescencia. Entonces, no sé qué te parece, Winnie, si iniciamos y yo mientras tanto voy compartiendo en los otros espacios, ¿te parece? Me parece que podemos esperar un minuto mientras compartimos para iniciar, pero igual quiero saludar. Buenas noches para todos. Igual, mientras esperamos que puedan conectarse algunas personas, eh, el en vivo va a quedar grabado, van a poder ingresar y escuchar la información. Pero igual, pues y este espacio es desde, desde la comprensión, desde el acompañamiento, eh, intentando responder muchas dudas, muchas preguntas que nos llegan, muchas inquietudes, sobre todo en estos tiempos, donde estamos pasando más tiempo con nuestros hijos y eso ha generado conflictos, ha generado respuestas inesperadas, situaciones inesperadas y bueno, esperamos poder acompañarlos en este proceso, a pesar de que es un tema bastante amplio, de verdad, el tema de la adolescencia es un tema bastante amplio y que pues podríamos pasar horas conversando, pero, eh, pero hoy vamos a abordar solamente un espacio, ¿no? Un espacio. A ver. Listo. Listo. Ok. Sí. Comencemos entonces. Bien. Para poder hablar de adolescencia o para saber cómo fomentar conductas sanas durante la adolescencia, tenemos que reconocer y entender de qué estamos hablando, qué
¿Qué significa esta señora adolescencia? Que para algunos padres viene siendo un tormento, unas manos en la cabeza, mientras que para otros es una etapa muy bonita, es una etapa de conexión, es una etapa que la disfruta completamente. Y esto no tiene que ver con si soy mejor papá o no, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con la conciencia de lo que implica ser adolescente. ¿Sí? Ser adolescente implica transitar por una etapa donde yo puedo notar, puedo ver que mi hijo ya no es el mismo de antes. ¿Sí? Muchas veces escuchamos y vemos que nos dicen, mi hijo ya no se comporta como se comportaba hace un año, no lo desconozco, no es el mismo. Antes tenía unos gustos, antes era extrovertido, antes se relacionaba y ahora no. Y hay que entender que el proceso de vida de cualquier ser humano tiene que ver con la trascendencia. ¿Sí? Trascender implica cambios. Los cambios son buenos. No significa que porque yo tenga la misma conducta o la misma disposición de hace tiempo sea una buena persona. Por el contrario, o sea, un buen hijo. Por el contrario, los cambios son una respuesta de aprendizaje, son una respuesta de trascendencia, son una respuesta de evolución. Y es lo que debemos esperar de todo ser humano, no solamente del adolescente, sino también del adulto y en cualquier etapa, en el matrimonio, en la relación de familia, en el rol de padres, en el trabajo, en diferentes aspectos, nosotros debemos permitirnos vivir los cambios. En la adolescencia se dan distintas etapas de elaboración, o es una etapa de elaboración de identidad, ¿sí? En ella podemos ver una gama de conductas infantiles, pero también hay ciertas conductas de adultez, y estas conductas infantiles y adultas se dan simultáneamente. Y muchas veces nos desconciertan como papás. ¿Cómo es que para algunas cosas quiere ser un adulto y quiere comportarse como un adulto, y para otras no, para otras se comporta como un niño? Tiene que ver con una etapa de transición, donde las diferentes áreas de nuestras vidas, nosotros somos seres integrales, tenemos área social, área comunicacional, tenemos área familiar, emociones, inteligencia, cognición, ¿ok? Todos estos procesos no trascienden o no se modifican de la misma forma o al mismo tiempo. Entonces es por eso que podemos ver que en este periodo de transición hay conductas infantiles, pero también hay conductas de adultos. Son conductas esperadas para este proceso o para esta etapa de la adolescencia. También podemos encontrar que los adolescentes viven por un proceso de duelo, donde yo me estoy despegando, me estoy despidiendo, estoy abandonando todo aquello que yo conocía, ¿sí? Todo aquello que me hacía sentir seguro, e incluso cómo yo me relaciono con mi familia empieza a ser diferente. Ya mis padres no me ven como un niño que necesita sobreprotección o protección, sino que por el contrario comienzan a establecerme normas, comienzan a establecerme responsabilidades, y yo comienzo a extrañar todo lo que tiene que ver con solicitar algo y que me lo cumpla, sentir ese acompañamiento o esa escucha. Mi cuerpo comienza a cambiar, entonces lo que yo podía vestirme antes o con lo que yo podía jugar antes ya no lo puedo hacer. Entonces todo esto genera un proceso de duelo, donde yo me despido
de esa etapa muy bonita de la cual estaba acostumbrado, ¿ok? Y lo hago desde el dolor, porque se convierte en un proceso incierto, no sé qué esperar, pero a la vez viene un proceso de renovación, donde yo estoy aprendiendo cosas nuevas, estoy aprendiendo a comunicarme de una forma distinta, estoy aprendiendo a desenvolverme de una forma distinta, a renovarme, ¿okay? Y esto me genera placer, me genera excitación, me genera inquietud o impulsividad por vivir el momento rápidamente. Entonces, en la adolescencia vamos a observar estas tres etapas, así como las pueden ver en la presentación, que están en simultáneo, está una al lado de la otra. Y por eso es que podemos ver que hay tanta variabilidad en los días de un adolescente. Como les decía hace un ratito, esto no tiene nada que ver con si ustedes son buenos o malos padres. ¿Ok? Yo quiero explicarles hoy una fórmula para que ustedes puedan comprender en qué consiste más o menos la construcción de vida que genera una persona durante la adolescencia. Si ustedes unen el temperamento, ¿okay? Que tiene que ver con todos esos rasgos con el que el niño nace, el niño es fuerte, son rasgos adquiridos, ¿okay? El niño es fuerte, el niño es inteligente, reconoce sus emociones, no se deja de nadie, ¿ok? O por el contrario, es una persona sumisa, siempre está callado, le afecta todo lo que le dice el entorno, ¿ok? Eso tiene que ver mucho con, eso es el temperamento. Si yo uno este temperamento con la crianza que yo le he establecido a mi hijo durante la infancia, ¿okay? Si yo sumo estas dos cosas, esto me va a dar la personalidad. Ese es el resultado de lo que se va a convertir esta persona a futuro. Entonces, ¿hay una responsabilidad por parte del adulto? Sí. ¿Nosotros como papás tenemos responsabilidad? Sí, pero es una responsabilidad 50-50. No todo depende de nosotros, sino de muchas causas biológicas, ¿ok? Comportamentales, sociales, que interfieren en este proceso de personalidad. Bien, hay distintos riesgos potenciales que hay en la adolescencia y de las cuales nosotros queremos nombrarle 4. ¿Ok? Se calcula que en el 2016 murieron más de 1.1 millón de adolescentes entre 10 y 19 años, es decir, más de 3.000 al día, en su mayoría por causas prevenibles o tratables, ¿sí? La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se detectan ni son tratados. La depresión es la tercera causa principal de morbilidad y discapacidad entre los adolescentes y el suicidio es la tercera causa de defunción entre adolescentes mayores de entre 15 y 19 años. Fíjense que las tasas, los números son alarmantes, son altos y la mayoría tiene que ver con causas que podemos prever, que pueden ser tratadas, que podemos identificar, detectar, ¿sí? E incluso la mayoría están relacionadas con dificultades o trastornos de la salud mental, como la depresión, la ansiedad, el bullying que pueden recibir, el poco manejo de las emociones, ¿sí? Una valoración personal baja, todos estos elementos influyen en estos números que estamos viendo ahorita. Y la única forma de que nosotros podamos reconocer estos riesgos que son potencialmente
perjudiciales en la adolescencia es conociendo cómo se da esta, qué puedo esperar de un adolescente, ¿sí? ¿Qué puedo esperar que está dentro de lo normal y que no? ¿Qué puedo permitir y qué no? ¿Cómo puedo acompañar a este adolescente? ¿Cómo puedo acompañar a mi hijo en este proceso para que no entre dentro de estos números que estamos viendo? Entonces, propiciar el desarrollo de actitudes para la vida en los niños y adolescentes y ofrecerles un apoyo psicosocial es nuestro trabajo, ¿sí? El hecho de que nosotros muchas veces nos enfocamos en los números, y no hablo de estos que acabamos de ver, sino de los números con los que calificamos a nuestros hijos. Por ejemplo, cuando los vamos a buscar al colegio y le preguntamos, ¿cómo te fue hoy? ¿Cuánto sacaste en el examen? ¿O qué te dijeron los profesores? Eso habla mucho de cómo nosotros etiquetamos, ¿no?, a nuestros hijos, porque la sociedad nos ha enseñado a eso. Nos ha enseñado a valorarnos a través de los números. Sin embargo, cuando yo voy más allá de ese proceso o de esa calificación con la que me han enseñado a valorar, comienzo un proceso de acompañamiento psicosocial que va a permitir que mi hijo salga de esos números tan complicados que acabamos de ver hace un momento y que él pueda desarrollarse como persona. Por eso vamos a hablar como primer punto para alcanzar este proceso sobre la crianza consciente. Si carecemos de conciencia, nuestros hijos tenderán a pagar un alto precio, demasiado consentidos, bastante medicados o con demasiadas marcas encima, muy desdichados. Les legamos nuestras necesidades no resueltas, nuestras expectativas insatisfechas y nuestros sueños frustrados. Los sometemos a la herencia emocional recibida, atándolos al debilitante legado de los antepasados, hasta que se metabolice de generación en generación. Fíjense, cuando nosotros acompañamos a nuestros hijos en este proceso de desarrollo, es importante enfocar nuestra mirada no solamente hacia ellos, sino hacia nosotros, como personas, como seres que estamos en el proceso de acompañar. Para yo poder acompañar necesito estar bien, necesito conocerme, necesito haber sido acompañado, y si no fui acompañado, pues haber superado esa necesidad de acompañamiento. Cuando nosotros no somos conscientes de nuestras creencias, de nuestros paradigmas, de nuestros prejuicios, esto hace que el acompañamiento que le hacemos a nuestros hijos venga cargado de marcas, venga cargados de expectativas que no se lograron cumplir. Entonces terminamos diciendo cosas como, yo le voy a dar a mi hijo lo que nunca tuve, ¿ok? O mi hijo nunca va a pasar por lo que yo pasé. Este tipo de verbalizaciones, a pesar de que las hacemos desde el amor o desde la protección, es una verbalización cargada de muchas expectativas insatisfechas, cosas que nosotros no logramos tener y que creemos que por obligación tenemos que dárselas a nuestros hijos, ¿ok? Y que también viene cargada de mucha frustración. Los llenamos, los sometemos, los cargamos de una herencia emocional con las cuales ellos no están preparados para lidiar, porque no son sus propias emociones. Nosotros, cuando acompañamos a nuestros hijos desde la niñez hasta la adolescencia, le prestamos nuestras emociones, le prestamos nuestra forma de vida. Y cuando llegan a este proceso de decisión, a este proceso de transición del que yo les hablaba dentro de la adolescencia, es cuando ellos comienzan a identificar realmente lo que ellos quieren y lo que nosotros les hemos dicho, cómo nosotros los hemos criado, ¿sí? Pero esa crianza tiene un peso y una valoración bastante importante. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que tener es
verificar conscientemente, es decir, verificar realmente, sinceramente, desde qué procesos estamos acompañando a nuestros hijos. Si realmente los estamos acompañando con el deseo de y con la meta final de que sean seres autónomos, de que puedan trascender, de que puedan continuar sin nosotros, o si por el contrario, los estamos cargando de todas esas situaciones que nos han perjudicado, que nos han dañado desde hace muchos años, ¿sí? Y que sin querer, porque es algo que nosotros inconscientemente hacemos, estamos involucrándolos en ese proceso. Bien. Otro de los puntos o de las acciones que tenemos que hacer como padres para poder generar una sana relación con nuestros hijos es verificar cómo está siendo nuestro vínculo con ellos, ¿sí? Ya me miré, ya revisé cuáles son mis experiencias, cuáles son mis expectativas, cuáles son mis prejuicios, mis creencias, ¿ok? Ahora voy a verificar cómo me estoy relacionando con él, qué tipo de vínculos estoy generando. Entonces vamos a ver ciertas cosas que necesitamos cuidar en este proceso de vínculo. Primero la relación yo-tú, obviamente, donde podamos comprender que un papá es un papá siempre. Yo no necesito ser su amigo para que él confíe en mí. Yo no necesito ser su pana. No necesito ser mamá y papá, ni necesito ser papá y mamá cuando uno de las dos figuras no se encuentra. Yo necesito ser madre o padre según el rol que me corresponde. Tengo que concentrarme e identificar en qué consiste ser mamá en este caso. ¿Ok? Les hablo en lo personal, ¿no? Como mamá. Primero, no puedo suplir un rol en el cual no encajo o no represento. Por tanto, yo no puedo ser mamá y papá. Eso por un lado. Y segundo, un amigo tú lo eliges para comenzar. Un amigo tú lo eliges, un amigo te acompaña, un amigo te escucha, un amigo inventa contigo, fantasea contigo, y un papá o una mamá no está dentro de ese rol. Una mamá escucha o unos padres escuchan, sí es cierto, pero también dirigen, sí, también establecen límites, porque todos necesitamos límites, y mucho más en la adolescencia. Entonces, no entremos en el error de querer encajar en un rol en el cual no correspondo, porque es en esta relación donde yo conozco y entiendo cuál es mi posición y también cuál es la posición de mi hijo, donde yo voy a poder crear un vínculo sano. También tenemos que cuidar la comunicación afectiva, ¿sí? Muchas veces cuando llega la adolescencia, comenzamos a comunicarnos desde las acciones, desde lo efectivo. Ordena tu cuarto, haz tu tarea, ¿qué hiciste? No, cuidado y no salgas con esos amigos. Recuerda que ya te he dicho que no salgas a esta hora. Entonces la comunicación empieza a ser desde la efectividad, desde lo que yo quiero que él haga y desde lo que él necesita que yo le dé, ¿sí? Pero tenemos que tener mucho cuidado y recordar que la comunicación afectiva es imprescindible para crear un vínculo, donde yo hablo de mis emociones, donde yo creo espacio, donde no necesito dirigir, sino por el contrario, ser, sentir, ¿ok? Donde yo me ocupo de escuchar sus emociones, de saber qué le gusta, qué no, cómo ve la vida,
qué situaciones le hacen tener dificultades o le acomplejan, ¿ok? Esto, la comunicación desde la afectividad o desde las emociones es imprescindible. El reconocimiento de la individualidad, importantísimo comprender, sobre todo cuando tenemos más de un hijo, que no todos son iguales, ¿sí? Que es un ser humano con decisiones propias, que es un ser humano con un proceso, una personalidad muy singular, donde yo tengo que aprender a reconocer estos patrones que esta persona o que este hijo o que este adolescente ha desarrollado para entonces yo poder vincularme desde el lenguaje que él se encuentra, en el que él se encuentra. No puedo esperar que él se parezca a. Y mucho cuidado en el reconocimiento de la individualidad me permite no caer en las comparaciones, porque afecta mucho el área de la autoestima. Mantener unos límites en la crianza, unos límites claros, pero unos límites con propósito. Es decir, yo no coloco límites por poner límites. Yo no coloco límites o reglas en casa simplemente para sentir que tengo el dominio o que tengo la autoridad. Yo coloco límites desde el propósito. Mi propósito es educar a mantener a la higiene, al aseo, a la responsabilidad, a la puntualidad. ¿Ok? Ese es mi propósito. Y que nuestros hijos conozcan el propósito. Esto también es muy importante. Porque si hay normas, pero no hay una conciencia del por qué estas normas, entonces yo no puedo comprender para qué lo hago, no puedo asumir el propósito y por tanto, por mucho que yo pueda cumplir la norma, siempre lo voy a hacer desde el malestar y no va a tener un impacto significativo en nuestros hijos. Y por último, el soporte y la contención. Necesitamos verificar cómo están nuestros estados emocionales, ¿sí? Si yo me frustro con facilidad, yo papá me frustro con facilidad, posiblemente yo no pueda acompañar a mi hijo cuando él está en un proceso de frustración o en un proceso de tristeza o en un proceso de humillación. Entonces, todos necesitamos, sobre todo en la adolescencia, recibir o tener a alguien que pueda contenerme, que me pueda sostener en situaciones donde yo no sé qué hacer. Porque recuerden que, como hablábamos de que estábamos en un periodo de transición, entonces lo que yo sabía manejar desde un aspecto, desde un lenguaje, desde una conducta, en la adolescencia cambia. Todo cambia y por tanto no sé cómo dirigirme en este proceso. Mientras yo estoy aprendiendo a dirigirme emocionalmente, a solucionar situaciones en las cuales nunca había vivido, a reconocer mi cuerpo, los cambios, a reconocer al otro. Entonces, mientras yo aprendo este proceso, yo me voy a caer. Muchas veces me voy a caer como adolescente y por eso necesito la contención de quien está a mi lado. Como les decía en un principio, pero para poder contener, entonces tenemos que revisar cómo está nuestro estado emocional como adultos, ¿sí? Para entonces poder apoyar a nuestros hijos. Otra de las... Vini, hay una pregunta, disculpa la interrupción, pero sí me gustaría que la pudiéramos responder. Sí, lo que pasa es que yo no las puedo ver, disculpa, o sea, a mí bueno, yo sí las veo, así que te la voy a leer. Dice Dayana Cárdenas, mi hija habla muy libremente sobre el lesbianismo. Me he dado cuenta que en el colegio incluso las otras niñas hablan de eso y se hacen preguntas sobre si eres o no eres. ¿Cómo puedo manejar ese tema con ella? A mí me cuesta mucho ya que soy de una familia muy conservadora y no sé cómo manejarlo. Hola Dayana, gracias por tu pregunta. Mira,
Como yo decía en un principio, el tema de la adolescencia es bastante amplio y de verdad sí nos gustaría tener otra oportunidad para hablar extensivamente sobre la sexualidad. Sin embargo, te puedo responder que dos cosas. Uno, tenemos que comprender el proceso actual, el proceso social en el cual se encuentran los niños y o en este caso los adolescentes. Es un proceso netamente tecnológico y donde hay voy a utilizar esta palabra, una revolución, o sea, hay unos cambios en el proceso social en cuanto a la sexualidad, ¿sí? Donde se manifiesta que es normal, ¿sí? Que es normal poder ser bisexual, el lesbianismo y todos estos distintos procesos sexuales, ¿sí? Entonces, primero es importante entender que es una situación del entorno, sobre todo de aquellos elementos que son más, ahorita tienen mayor peso, que tienen mayor peso en los adolescentes, como son los líderes, ¿sí? Todos las personas que ellos escogen como líderes para definir su personalidad. Todos los que son personajes, ayúdame, personajes sociales. Sí, no, esa no es la palabra. Modelos sociales. Sí, modelos sociales, esa era la palabra, modelos sociales, gracias. ¿Sí? Eso por un lado. Y segundo, revisar tus creencias, tú misma lo acabas de decir. Es difícil, es muy difícil y yo podría decir casi imposible poder acompañar a un adolescente desde que está viviendo en este proceso, desde el proceso de creencias que tú estás viviendo, porque no es el mismo. No es la misma sociedad en la que a ti te educaron o posiblemente no te educaron sobre la sexualidad, porque muchas veces antes no hablábamos sobre eso, ¿ok? A eso me refiero. En este momento donde se habla de la sexualidad abiertamente. ¿Es bueno o es malo hablar de estos temas? No. ¿Es bueno o es malo que se pregunten acerca de su decisión sexual o su orientación sexual? No es ni bueno ni es malo, es parte del proceso. Y la única forma de poder acompañar a tu hija desde una relación sana o desde una comunicación sana es primero revisando tus patrones. ¿Qué piensas tú acerca de eso? ¿Ok? Porque eso va a determinar mucho qué tanto va a ser tu apertura y tu escucha hacia lo que ella tenga que decir. Y segundo, verificar también qué tanto sabe ella sobre esta, o sea, qué tanta información conoce, porque conocemos los títulos, pero ¿qué hay detrás de ese título? ¿Ok? Sé lo que es el lesbianismo. ¿Qué es para ti el lesbianismo? ¿Cómo se da? ¿Cómo lo reconoce? Todas estas preguntas de interioridad son las que realmente te van a permitir saber cómo acompañarla. No sé si la quiere aportar algo. Sí, yo lo que quería agregar era básicamente que el proceso de identidad es un proceso que se construye y se va desarrollando y juega un papel protagónico en la adolescencia. Y hay que tomar en consideración que el proceso de identidad involucra todas las áreas de la persona. Y el área sexual es un área importantísima. Empiezan a haber intereses por intimar, que no tiene que ver con relaciones sexuales, sino con establecer vínculos mucho más cercanos. Empieza a descubrir interés personal sobre el otro, en términos de gusto, de lo que me agrada, de lo que me desagrada. Entonces, todo esto es un factor y un elemento que es necesario atender en la adolescencia, pero que hay que atenderlo desde varios factores. El primero, como les decía Winnie, desde reconocer cuáles son los recursos que yo tengo como adulto para poder acompañarlo. Y si es que no tengo esos recursos, ¿cómo puedo yo proveerme de ellos para poder hacer un acompañamiento saludable? El segundo también
tiene que ver con la empatía, con la capacidad para poderme poner en el lugar de ella y preguntarme qué es lo que está pasando en su mundo que la hace preguntarse este tipo de cosas que se está preguntando, sin generar fatalismo, porque lo que tendemos es a fatalizar, ¿qué será? ¿Qué va a ser A? ¿Qué va a ser B? ¿Qué se va a convertir en esto? Porque partimos desde nuestros propios mapas. Entonces, desde nuestros propios mapas o creencias vamos a ir construyendo ideas, prejuicios en función de la experiencia de ella, sin primero verificar cuál es su experiencia, cuáles son sus necesidades, qué es lo que le está interesando en este momento para poder acompañarla. Si es que no pudiera, porque bueno, no todos los papás tienen todos los recursos y todas las respuestas, pueden acompañarse de un profesional que de repente pudiera hacerles el camino mucho más fácil, que pudiera darle algunas orientaciones donde se sientan cada una más cómoda en conversar acerca de estos temas, porque reconozco que el venir de una familia conservadora entiendo que significa que el tema de la sexualidad no está abiertamente descrito, no es explícito, entonces por supuesto comprendo que te cause incomodidad, pero también es un tema que es tu experiencia de incomodidad, que no es la misma la de tu hija, y ella merece también la oportunidad de descubrir su propia identidad a través de sus propias preguntas. Claro, así es, así es. Sí, es que recordemos que estamos los adolescentes están en una construcción de su personalidad. Por tanto, todo lo que esté ocurriendo alrededor, yo me voy a preguntar qué está pasando. ¿Será que yo puedo entrar dentro de esos procesos? ¿Puedo encajar? Que es una de las preguntas que muchos adolescentes se hacen. Y empiezan a reconocerse. Y la única forma de yo reconocerme es desde saber, preguntar, investigar, incluso muchas veces probar, ¿ok? Tener experiencias y estas experiencias no tienen que ser explícitas, como lo dice la Ireli, sino desde una conversación, desde una película, desde la observación, ¿ok? Todas estas experiencias son las que me van a permitir a mí determinar quién soy. Y aunque en un momento de la adolescencia puedan sentir que es tambaleante, ¿ok? Que toda la información llega y no sé qué hacer con ella, o todo lo hago, o todo lo imito, va a llegar un momento donde yo comienzo a filtrar, yo adolescente comienzo a filtrar. Entonces, desde todas estas experiencias que he vivido, entonces comienzo a seleccionar qué se parece a mí, con qué me quedo y qué no. Así que no tengas miedo de las inquietudes de tu hija, por el contrario, verifica qué estás dispuesta, cómo estás dispuesta a acompañarla, qué recursos manejas para hacerlo y crea una conexión desde lo que descubras de ti mismo. Bien. Ahora en este momento quiero hablarles sobre la crianza con las 3 R, ¿sí? Muchas veces nos preguntan si hay un modelo específico de crianza, si hay un ABC. Y si bien es cierto, no hay un ABC para la crianza, porque todo tiene que ver con todo este proceso que estamos hablando de mis creencias, de mis experiencias como padre, e incluso de las experiencias de mi esposo, de mi pareja o del papá, porque viene siendo un proceso compartido, ¿sí? A pesar de todo ello, sí creemos que es importante hablar de estas 3 R que no deben faltar en ningún proceso de crianza, no importa cuál ustedes estén ejerciendo en casa. Pero estas 3 singularidades no pueden faltar. Entre ellas el respeto, es decir, reconocer la individualidad y el valor de la irrepetibilidad, ¿ok? Entender que cualquier persona merece ser reconocida como tal, y creo que ya me había adelantado a este punto, pero sí es importante resaltarlo.
el hecho de reconocer que es una persona con cualidades específicas, con debilidades específicas y que está bien tener debilidades. Una persona completamente distinta, donde no tiene por qué parecerse a mamá, no tiene por qué parecerse a papá, ni tampoco, o mucho menos, a sus hermanos, ¿sí? Y entonces el respeto por este proceso de individualidad es lo que va a hacer que nuestros hijos también puedan respetarnos, porque a medida que yo lo reconozco, él va a poder reconocerme como persona. No solamente dentro de nuestros roles, no solamente me reconozco como mamá, sino también como una persona que sufre, una persona que llora, una persona luchadora, una persona trabajadora, una persona estudiosa, desde lo que soy, desde lo que soy. Entonces, a medida que yo me respeto y respeto al otro, mi hijo o mis hijos adolescentes van a poder establecer este respeto mutuo, ¿sí? La responsabilidad, ¿ok? La capacidad para responder ante su propia vida. Y es impresionante cómo muchas veces nos preguntan, ¿qué puedo hacer si mi hijo no quiere obedecer? ¿Qué puedo hacer si mi hijo no acata normas? ¿Qué puedo hacer si mi hijo no quiere estudiar? Y hablamos siempre de la responsabilidad, del hecho de que nuestros hijos puedan comprender que todas sus acciones, todas sus decisiones traen consecuencias, positivas o negativas. ¿Sí? Si yo decido no terminarme la comida, ¿okay? O comer poco, esto va a tener una consecuencia en mi cuerpo, una consecuencia natural. Bien, es cierto, voy a adelgazar, si bien es cierto, me puedo enfermar, ¿ok? Voy a tener una consecuencia. Y es importante que nuestros hijos asuman la responsabilidad de esas consecuencias, de estas respuestas que ellos pueden tener ante sus conductas. ¿Cómo lo podemos generar? Creando o permitiendo que las consecuencias naturales ellos puedan asumirlas. Si nuestro hijo derramó algo, voy por lo más simple, mi hijo derramó algo, ¿quién debe limpiarlo? ¿Él o nosotros? Él, porque él ha sido quien lo ha derramado, consciente o inconscientemente, con culpa o sin culpa, más allá de enfocarnos en por qué pasó, en el asumir aquello que ha ocurrido. Si mi hijo no quiere comer, entonces, hablando de los más pequeños, entonces, lamentablemente, su comida va a estar guardada hasta que él decida comer, pero va a perder otros privilegios. ¿Por qué? Porque resulta que después de comer normalmente vemos una película, pero él no puede ver la película porque no ha terminado de comer. ¿Ok? Eso es una respuesta natural. Si mi adolescente tenía una rutina en casa y él debía hacer sus deberes, tomar una ducha y colaborar en la casa con la cena, por ejemplo, y una de esas actividades no las cumplió o no cumplió con la cena, no puede ejercer lo que va a pasar después, ¿sí? Muchas veces a nosotras creemos que las responsabilidades aparecen en la adolescencia y no es así. Las responsabilidades tienen que aparecer desde la infancia, porque si no, difícilmente van a poder ser reconocidas en la adolescencia. Si mi hijo no recogió la ropa, lamentablemente la ropa va a quedar allí tirada. Entonces a veces creemos que nosotras somos imprescindibles. Si nosotras no lo hacemos, nadie lo puede hacer. Y es allí donde damos un mensaje erróneo, un mensaje de no importa hasta qué tanto yo pueda verbalizarlo, ¿ok? Que tanto yo te pueda pedir algo, porque igual siempre termino haciéndolo yo. Entonces, ahí estamos generando un proceso de irresponsabilidad dentro de la crianza, ¿sí? Y establecer un sistema de reglas. Las reglas son indispensables. Tener un sistema de valores es indispensable para el funcionamiento de una sana relación desde el hogar. Ahora bien, estas reglas deben ser desde la comunicación,
son reglas que no favorecen a mamá o a papá, son reglas que nos favorecen a todos. Son reglas que no son solamente para que mi hijo adolescente las cumpla, sino que son reglas que son para todos. ¿Por qué? Porque son unas reglas que deben estar establecidas no desde, como yo les decía hace un ratito, no desde el autoritarismo, no desde el deseo de asumir que yo soy quien tiene las riendas de casa, sino unas reglas desde el propósito, desde un propósito, desde una conciencia, unas reglas desde que buscan una sana convivencia. Bien, a Alicia, ahorita te respondemos la pregunta que hiciste. Ahorita a mí me interesa también que Winnie la lea y vamos a cerrar el espacio de hoy hablando de dos elementos importantes en la adolescencia, como lo son la autoestima y las habilidades sociales. Si bien en el caso de Winnie ya han podido escuchar un poco cuáles son aquellos elementos externos, es decir, los que están relacionados con la crianza, los que están relacionados con los padres. Aquí vamos a hablar entonces cuáles son esos elementos internos que nos van a permitir fomentar comportamientos que sean saludables y minimizar los riesgos de que hayan algunas dificultades durante la adolescencia. Entre ellos, por ejemplo, lo que significa la autoestima y cuál es el valor o la importancia que ella tiene en el desarrollo de la adolescencia. Fíjense que la autoestima es la valoración o la evaluación que hacemos nosotros sobre nosotros mismos a través de nuestro autoconcepto, la percepción que tienen otros de nosotros, a través de la autoimagen, a través de aquellos elementos que hemos podido ir construyendo de experiencias previas de la infancia, por ejemplo, la percepción que tenemos de fracaso o de éxito, las cosas que nosotros hemos ido aprendiendo de nosotros mismos. En conclusión, responde a la pregunta de quién soy. Pero la autoestima juega un papel importantísimo para tener conciencia sobre mí y sobre mi relación con los otros. De la autoestima depende mucho el elemento de relación que yo voy a tener, es decir, la forma en la que yo me voy a vincular con otros, comenzando conmigo. Y entre uno de los factores que incide mucho en la valoración personal están la forma en la que se comunican conmigo y la forma en la que pueden hablar o puedo construir yo cosas acerca de mí. No se limita solamente a adjetivos y calificativos como bueno o malo, agradable o desagradable. Tiene un nivel de profundidad mucho más alto. Y la autoestima es progresivamente desarrollada, es decir, no es que nosotros nacemos con una autoestima, que de hecho no nacemos con una autoestima, es un concepto que se va construyendo a lo largo de la vida de la persona y va a estar relacionada con las experiencias de vida que hemos tenido. Estas experiencias de vida tienen que ver con la crianza, con el entorno, incluso con la cultura, con la época histórica en la que vivimos. Por eso la valoración personal que tienen los jóvenes ahora es distinta a la que tenían los jóvenes en otra etapa, en otra época histórica. Entonces, todo esto es un proceso de construcción de la identidad. Y es un proceso de construcción de la identidad que me permite darme cuenta de cuáles son mis competencias físicas, es decir, mi autoimagen, mis competencias cognitivas, para qué soy bueno, cuáles son mis posibilidades en función de aquellas cosas que he aprendido, cómo puedo ser yo aceptado en mi grupo social inmediato, es decir, aquellas personas que para mí son de interés, como son mis pares, y cómo puedo ser aceptado por las personas significativas para mí, entre ellos mis padres y personas importantes. Entonces, la autoestima es necesario cuidarla por varios elementos. Primero, porque es un factor o un detonante de muchos problemas emocionales. Una de las cosas que debemos trabajar para poder fomentar una autoestima sana es hablar acerca de las emociones. Naturalizar, conversar sobre las emociones, naturalizar, conversar sobre la alegría, sobre la tristeza, sobre el malestar, sin pensar en que hay algunas emociones que son mejores que otras. Todas las emociones ejercen una función importante en nuestra vida y las necesitamos porque son experiencias que nos permiten construir nuestra realidad.
Entonces, creo que es necesario que dejemos de estigmatizar las emociones y creer que unas funcionan y otras no, y empezar a construir un discurso desde lo que significa hablar acerca de ellas, gestionarlas, reconocerlas, validarlas y también poder construir experiencias significativas en función del aprendizaje que ellas nos brindan. En cuanto a las habilidades sociales, no son más que un elemento de valor para poder estar en sociedad, es decir, es lo que nos permite interactuar, socializar, relacionarnos, y por aquí voy a responder un poco la pregunta de Alicia, y además que nos genera una relación de conciencia entre lo que yo puedo hacer, con quién me puedo conectar, tiene mucho que ver con características de personalidad, también tiene mucho que ver con lo que yo he aprendido sobre mí mismo. Elementos como la autoeficacia juegan un factor aquí importante, porque es la capacidad que tengo yo de saber para qué soy bueno y para qué no, cuáles son mis herramientas comunicacionales, qué tantas herramientas comunicacionales he logrado construir desde mi infancia. Todos estos factores son importantes. Las habilidades sociales no son solamente saludar, despedirse y comportarse bien en un entorno social. Las habilidades sociales tienen que ver con esa capacidad de comunicación, con la capacidad de resolver mis propios problemas, capacidad para tomar decisiones, la capacidad que puedo tener yo para poder empatizar con otros, la capacidad para poder sensibilizarme, para poder ser altruista, para poder comprender el mundo del otro. Entonces estos elementos deben ser realmente construidos desde una conciencia para que el adolescente pueda tener recursos a su favor para poder afrontar la realidad que se le vaya presentando. No podemos pretender que un adolescente, por ejemplo, que vive en un entorno disfuncional o en un entorno complejo, empiece a desarrollar habilidades sociales que no ha ido construyendo a lo largo de su vida. Entonces, las habilidades sociales son un factor que se va aprendiendo. ¿Cómo se va aprendiendo? Se va aprendiendo a través de la observación, se va aprendiendo a través del ensayo y el error, se va aprendiendo a través del desarrollo de experiencias agradables y desagradables que me van llevando a, que voy teniendo yo en mi vida. Entonces, a veces también queremos que nuestros adolescentes no se sientan mal, que no sufran, y todas esas experiencias son necesarias para poder construir una identidad y para poder construirse en la relación con los otros, Alicia. Entonces, aquí respondo, es muy importante descubrir cuáles son las características sociales que tiene tu niño, cuáles son las características de personalidad que no le permiten interactuar y que lo hacen sentir inseguro. Entonces, esa inseguridad hay que explorarla, a qué se debe, cuáles son las características que tiene, cómo se siente él con todo eso y qué pudiera hacer para sentirse mejor si es que esto le genera un inconveniente. Yo te invitaría entonces a que de repente pudieras conversar con algún profesional de la salud mental para que pudieran conversar y pudieran generar espacios donde él se sienta en confianza de poder manifestar cuáles son sus preocupaciones en función a lo que significa mostrarse a los otros, porque no es fácil mostrarse a los otros. Entonces, esto tiene mucho que ver con mi valoración personal, con cómo me veo yo en el mundo, con cuáles experiencias agradables o desagradables he tenido yo en función de quién soy. Entonces, todo eso es importante que se explore para poder responder si realmente es a qué se debe la vergüenza, qué entiende él por vergüenza, y cuando se siente avergonzado, qué cosas experimenta que le generan tanto malestar. Y por aquí está la pregunta de Mabel. Mi hija en la calle es bien dócil, tranquila, con voz baja. En el colegio nunca ha tenido quejas de ningún maestro, pero en casa es distinta. Me contesta mucho, es desordenada, casi siempre espera que yo le diga todo lo que tiene que hacer, a pesar de tener su organizador, donde dice qué debe hacer al momento. Entiendo que no lo lee, no sé cómo hacer con ella. Yo le digo, ese carácter que tiene así debería ser con las personas de la calle, y aquí debería ser más dócil. Hay que prestar mucha atención, Mabel, en la dinámica que se está llevando en la casa, en la dinámica de interacción que hay interna, porque en esa dinámica puede estar la respuesta a cuáles son las razones por las que se comporta de una manera fuera de casa y de otra manera dentro de casa. Número uno. Número dos, también cuáles son las expectativas, como les decía Winnie, que se están poniendo sobre la niña en función de lo que ustedes esperan que haga, sin observar lo que ella puede hacer desde su particularidad. Entonces creo que hay que revisar esas dos cosas. Y lo otro también es
un poco explorar esos comportamientos, en qué contexto se están dando, bajo qué forma de comunicación están llevando con ella, cuáles son sus principales intereses. Es decir, tú dices que allí que en tu casa hay un organizador y un planificador, pero ¿eso está hecho en función de las necesidades de ella o está hecho en función de qué necesidad? Entonces, como que son elementos que hay que ir monitoreando y chequeando a ver si están funcionando para el adolescente o no. Entonces entendamos que tanto la autoestima como las habilidades sociales son un factor que va a favorecer la relación y la interacción sana entre un adolescente y su mundo. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes y claros en cómo vamos fomentando y vamos contribuyendo a que estos elementos vayan apareciendo de una manera saludable. ¿Cómo iniciamos un relato coherente con los adolescentes? Cuando tenemos elementos claros. Por ejemplo, cuando nosotros podemos ser conscientes de el tiempo que administramos para con ellos, de cuáles son, de cómo le hablamos, es decir, cuál es el discurso que vamos manejando, cómo se va construyendo el diálogo con ellos, porque el diálogo que yo voy construyendo con ellos me puede acercar o alejar. ¿Cuáles son los rituales que tenemos en función de lo que significa relacionarnos como familia? Porque en ese ritual de relación yo voy a aprender a relacionarme también con el mundo. ¿Cuáles son esa conversación que tengo yo en función de las emociones? Y cómo he naturalizado esas conversaciones o no. O en definitiva, a mí también me da miedo mostrar mis propias emociones. Porque si a mí como adulto me da miedo mostrar mis propias emociones, por supuesto que voy a tener un adolescente que va a tener también las mismas dificultades. ¿Qué nos hace ser familia? Las raíces, es decir, ¿qué es lo que nos mantiene unidos? ¿Cuáles son, más allá del hecho de que yo sea tu papá, el hecho de que yo sea tu mamá, el hecho de que yo sea tu tía o tu abuelo, qué es lo que nos conecta, qué es lo que nos mantiene juntos? Entonces esos son factores que nos van a hacer crear conciencia de cómo estamos llevando a cabo una relación con los adolescentes. Y por supuesto la congruencia que tenemos nosotros en relación a lo que hacemos y lo que decimos. Y en esa relación de congruencia va a estar mucho la respuesta de por qué yo digo una cosa y hacen otra. Porque si no hay congruencia entre lo que yo le estoy diciendo y soy un modelo a través de los actos que voy ejecutando que favorezca el aprendizaje, difícilmente voy a poder obtener un desarrollo sano de todos sus procesos personales. Fomentar los hábitos saludables en general. Aquí tenemos muchos: la alimentación, los deportes, los horarios, es decir, el tener una conciencia de el autocuidado, el tener una conciencia de crear hábitos para la vida. Todo esto va a favorecer el que aparezcan conductas sanas en la adolescencia. Podríamos ahondar en cada uno de ellos, pero creo que elementos claves son hacer conciencia de cuáles son aquellas cosas que nos conectan y hacer conciencia de cuáles son aquellas cosas que promueven nuestro cuidado personal y cómo cuidamos de nosotros y de los otros, porque en esa medida también van a ir aprendiendo a construir una personalidad sana. Algunas estrategias de acompañamiento que les podemos brindar y que le hemos dicho en otros espacios, por ejemplo, el ambiente organizado, observar cómo se comportan, cuáles son sus gestos, sus acciones, sus palabras, cuáles son sus estados emocionales. Nosotros hacemos a veces muchos juegos con los chicos y les preguntamos, por ejemplo, si tu familia fuera una emoción, ¿cuál sería? Y ahí empezamos nosotros a descubrir cómo se ven cada uno en la relación y cómo esa relación va apuntando hacia unas emociones, va apuntando hacia una forma de comunicarse, va apuntando hacia una forma de expresarse, hacia una forma de conducirse como familia, y en esa medida entonces vamos a ir dándonos cuenta si los vínculos están o no favoreciendo actitudes saludables dentro de la familia. En eso consiste evaluar el contexto, respetar los tiempos y horarios, es decir, mi vida como adulto y mis características como adulto son diferentes a las del adolescente y son diferentes a las del niño. Por lo tanto, yo necesito entender la individualidad, establecer rutinas claras, que ya lo hemos dicho, hacer conciencia de la atención positiva. La atención positiva no tiene que ver con el exceso de permisividad, ni tampoco tiene que ver con el exceso de restricción. Tiene que ver con una conciencia de si lo que estoy haciendo favorece o no favorece
el desarrollo saludable de mi hijo, porque cuando yo genero algún tipo de restricción o digo, o tengo una negativa ante una actitud que ha tenido mi adolescente, eso no significa que lo ame menos. Eso significa que hay una construcción que se está haciendo en función de responsabilidad, en función de reglas, que era lo que les hablaba Winnie previamente. Establecer expectativas razonables, que ya lo hemos conversado, y también Winnie les conversó acerca de establecer reglas y consecuencias, es decir, la capacidad que tiene la propia persona de responder ante sus propios actos, evitar los ultimátums, porque cuando nosotros tenemos un discurso donde hay una forma de comunicarnos desde el hostigamiento y desde la sugestión, por supuesto que allí vamos a tener conductas que van a ser mucho más desafiantes. Ser claro y conciso a la hora de comunicar una información, explicar las decisiones, porque el simplemente decir yo soy tu mamá y tú lo haces porque yo soy tu madre no va a favorecer la relación con ellos, por el contrario, va a distanciarlos más. Entonces creo que el comunicar una y explicar una decisión no hace que esta decisión cambie, simplemente la persona tiene la capacidad de comprender y hacer juicios sobre qué es lo que está sucediendo, reflexiona y empieza a hacer un reconocimiento lógico de lo que está pasando. Y por supuesto ser flexible. La flexibilidad tiene que ver con la capacidad de comprender de que todos los días son distintos, de que los estados emocionales en la adolescencia son muy cambiantes y van muy rápido y son muy acelerados, y que eso no tiene que ver con ellos como personas, tienen que ver con una realidad que están viviendo y que por supuesto esta también es transitoria, y por ser transitoria tiene que ser llevada con mucha conciencia y también que nos genere bienestar y plenitud, porque si vamos a transitar una adolescencia desde el malestar, desde todo el tiempo el reproche, desde las dificultades para relacionarnos, desde donde todo el tiempo hay una comparación, vamos a tener muchos más problemas y por supuesto que allí van a ir apareciendo conductas mucho más complejas. Y por último, un hijo no puede elevarse sin contención, es decir, no podemos tener un individuo auténticamente libre si primero no ha sabido cómo contenerse, y se contiene a través de la seguridad que le brindan en la casa, a través de la conciencia de los vínculos, a través del reconocimiento de cómo está mi valoración personal, de sentirme y verme valorado, de establecer y darle valor al conflicto en vez de evitarlo. Es decir, las situaciones, problemas se van a presentar, son parte de la vida y es necesario que entendamos que es importante atenderlas en vez de evitarlas, porque el atenderlas las hace posicionar en un lugar de crecimiento y de aprendizaje, mientras que cuando la evito empiezo a generar resentimientos, malestares y situaciones que pueden generar mucho más problemas posteriormente. Poner siempre la mirada en la relación, la persona es más que que una situación que pueda generar. Por ejemplo, si a mí me definieran solamente por un día que me vieron donde yo me sentía mal, esa definición que van a tener de mí va a estar precisamente equivocada, porque estaba muy relacionada con lo que en ese momento estaba pasando. Por eso poner la mirada en la relación tiene que ver con la construcción que hacemos en conjunto de esa forma en la que queremos sentirnos. Y enseñar es más efectivo que castigar. Es muy importante que ustedes lo puedan saber. Y por último, aquí tenemos nuestros servicios a los cuales los invitamos desde nuestra página Humana Psicoterapia del Ser a participar. Ahora tenemos un programa para adolescentes que inicia el 27 de octubre. Si tienen algún interés en él, por supuesto que pueden escribirnos, bien sea por nuestra página o pueden escribirnos al número privado 932-259-059, y pues agradecerles el que hayan estado presentes en este live y invitarlos a participar todos los lunes de nuestras charlas y de todas las cositas lindas que hacemos para ustedes. No sé si tienes algo que agregar, Winnie. Está silenciado tu micrófono. Y aquí estoy. Sí, yo quería agregar o quería cerrar mi participación diciéndoles que es muy importante que como papás conozcamos qué esperar de nuestros hijos. Eso es muy importante. Así como podemos leer una receta para preparar mejor la comida, así como revisamos una guía constantemente
ahora de salud, para poder mantener una situación saludable en casa. De la misma forma tenemos que prepararnos en las diversas etapas que atraviesan nuestros hijos. Yo les invito de verdad, porque obviamente un espacio como este es una apertura, pero no es imposible llenar todos los vacíos o todas las preguntas que ustedes pueden estarse generando, ¿no? Yo les invito a buscar información, a leer, a buscar videos si no les gusta leer, cualquier información que les permita reconocer qué esperar de sus hijos. Por ejemplo, es esperado que mi hijo quiera salir de fiesta e incluso quiera romper las reglas. Saber que ahorita estamos en una situación donde hay que mantener la distancia, pero él no la respeta. Eso es esperado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vínculos sociales son importantes para ellos. Es esperado que mi hijo tenga lucha de poder conmigo. El hecho de que yo establezca unas reglas o unos límites y él las refute, ¿no? ¿Okay? Eso también es esperado, a pesar de que no nos guste, es esperado. Es esperado que mi hijo tenga más inclinación por la recreación, por la parte de diversión, que por las responsabilidades. Y así puedo seguir la lista, ¿no? Hay muchas cosas que son esperadas para los adolescentes o en los adolescentes. Ahora bien, cuando yo leo, cuando yo busco información, cuando yo conozco qué puedo esperar de mi hijo, eso me permite anticiparme, me permite prepararme y me permite empatizar. Me permite saber que no soy yo. No es que estoy haciendo mal mi proceso de crianza o de acompañamiento. No es que soy una mala mamá ni un mal papá. No es la escuela en la que lo inscribí, ¿sí? Eso me permite comprender que es un proceso de su etapa. Ahora bien, que sea esperado no significa que sea aceptado. Y con esto voy a las diversas preguntas que ustedes están haciendo. ¿Es esperado que mi hija haga preguntas acerca de la sexualidad? Sí. ¿Es esperado que mi hijo tenga temores temor a presentarse o a hacerse visible ante otros? Sí, porque es difícil, es muy difícil. Porque por el entorno, por muchísimas cosas. ¿Es esperado? Sí. Pero no significa que yo lo tenga que aceptar como mamá. Y cuando hablo de aceptar es quedarme con los brazos cruzados y decir, es que todos los adolescentes hacen eso. O es que eso se le va a pasar. Eso es un proceso de la adolescencia y cuando él ya tenga 14, 15 años o 16 años, él va a madurar y eso se va a pasar. No, normalmente las cosas no pasan solas. Por el contrario, si no se trabajan, agudizan. Entonces, nuestro rol, además de conocer, anticiparnos y reconocer qué es esperado, es saber qué hacer con eso a lo que me he enfrentado. Así como, por ejemplo, cuando son niños, sabemos que es normal que hagan alguna pataleta, ¿sí? No significa que yo deba aceptar que mi hijo haga pataletas, ¿verdad? Y mucho menos en la calle. ¿Por qué? Porque eso genera una falta de responsabilidad acerca de nosotros, tiene que ver con nuestro dominio, con el dominio emocional del niño, etcétera, etcétera. Es esperado porque están en un proceso emocional, pero no significa que yo lo tenga que aceptar y dejarlo ser. Lo mismo pasa en la adolescencia. Entonces, si bien es cierto, yo debo comprender lo que está ocurriendo, entonces el proceso de no aceptación no significa, no quiero que me malinterpreten o caer en malinterpretación, no significa que yo vaya a caer en las prohibiciones o a decir de eso no se habla o a decirle tienes que salir a la calle sí o sí. No, significa que yo voy a buscar estrategias, recursos
voy a generar situaciones en las cuales yo le voy a enseñar a mi hija o a mi hijo cómo trabajar ese proceso que tanto se le dificulta. Y es allí donde es mi trabajo fundamental como papá en la adolescencia. Más allá de enseñarle o educarle, acompañarle a vivir la experiencia. Entonces, bueno, de verdad con eso quería cerrar. Y bueno, invitarle, como les dijo Lai, a todas nuestras actividades. Tenemos cosas lindas para todo lo que va, lo poco que queda del año. Así que bueno, les esperamos y gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes en nuestras clases virtuales. Chao, chao. Chao.